Buenos días a todos. Muchas gracias, Elisa. Muchas gracias a BC3 por la invitación. Cuando Marta y Elisa me solicitaron presentar el caso de Nueva York como ejemplo paradigmático de integración de la adaptación en el cambio climático, me planteó la duda de si realmente se podía extraer algún tipo de conclusión que pudiera ser aplicable a los casos de nuestro marco jurídico urbanístico en España. Y analizándolo despacio, sí que detecté que si bien la aplicabilidad del caso no es factible por diferentes cuestiones, sí es muy interesante saber que Nueva York presenta una diferencia sustancial, y es que la ciudad ha asumido, las instituciones públicas han asumido claramente la incertidumbre del cambio climático como un elemento sustancial en sus políticas. Y a partir de asumir y entender esa incertidumbre, han apostado por actuar directamente en la defensa de la ciudad ante el cambio climático. Y esto hay que entenderlo en un contexto sociocultural muy diferente al nuestro. La Universidad de Yale hizo una encuesta en el último decenio que ha publicado el año pasado, y hay una página web que se puede consultar de la Universidad de Yale, es Yale Climate Opinion Maps, donde mediante un sistema muy sencillo de incorporar las preguntas, se obtienen unos mapas en función de diferentes ámbitos administrativos. En los 3.000 condados del estado de Estados Unidos se hizo una serie de preguntas, entre las que está, por ejemplo, es decir, el calentamiento global está realmente ocurriendo, y el 70% de la población norteamericana así lo afirma. Pareciendo un valor razonable, está 20 puntos por debajo de España, para que nos hagamos una idea. Como pueden ver, las costas y el sector suroeste de Estados Unidos son los ámbitos donde más interés sobre este tema se puede detectar. A la pregunta de si además el cambio climático está causado mayormente por las actividades humanas, obtenemos unas respuestas muy inferiores, al 57%. España está en el 92%. Y claro, aquí lo que obtenemos es una conclusión a priori muy evidente. Hay una aparente poco proactividad frente a en la lucha frente al cambio climático, y esto nos debería preocupar, pues Estados Unidos es el segundo país con más emisiones totales de CO2 y en emisiones per cápita el 16º. Su amigo del norte, Canadá, que es un país que en ámbitos académicos se reconoce como de gran interés para la comunidad en la arquitectura y en el urbanismo por sus estrategias de sostenibilidad, resulta que está en el puesto 7º. Entonces hay ciertas contradicciones que nos marcan una sociedad que es muy diferente a la nuestra en términos de consumo. Y esto además está empeorando por la estrategia de Donald Trump, una estrategia de confundir el tiempo y el clima, que es muy recurrente en los agnósticos sobre el problema, ¿no? Y claro, he traído aquí un tuit del señor presidente. Decía, un momento en una oleada de frío intenso en el norte del país, en este invierno, decía, pero ¿dónde está ese calentamiento global? Por favor, vuelve, ¿no? Y había una airada respuesta de un ciudadano australiano que decía, perdone, pero aquí estamos a más 50 grados centígrados y los peces aparecen muertos por calor en nuestras playas. El resultado es que el señor Trump pues, está en una faceta derogatoria inusual en Estados Unidos, donde todos los avances de la era Obama se han echado por el suelo, y a cambio existe una actitud muy proteccionista en el consumo energético. Sin embargo, cuando uno entra a ver la legislación norteamericana en profundidad, nos encontramos que el propio gobierno en sus instituciones tienen unidades de gestión centradas en el cambio climático que desarrollan documentos como la Cuarta Evaluación Nacional del Clima. Y al final del libro, cuando uno lee en los capítulos 28 y 29, al fondo, por así decirlo, ¿no?, encontramos que detectan que, a diferencia de lo que promueve la Administración Central, las comunidades locales y regionales están promoviendo la adaptación
y la mitigación de los gases de efecto invernadero en todas sus regiones. Y eso es una estrategia de carácter general en el país. Si volvemos al caso de estudio, encontramos que, como veíamos en las costas, la preocupación es mayor. El caso de Manhattan es que está 11 puntos por encima de la primera pregunta, es decir, el calentamiento global existe, y 16 puntos por encima de la media nacional en si el ser humano es el responsable de estas actividades. Entonces, nos encontramos en un contexto muy diferente a la media general del país, pero que, como decía, las regiones y las comunidades de Estados Unidos están incorporándose poco a poco a esta dinámica. Para entendernos, estamos hablando de una ciudad que tiene 8,5 millones de habitantes, pero no está aislada y sus políticas están expandiéndose en su entorno. La región de Nueva York acumula 20 millones de habitantes, es una superficie equivalente a la comunidad autónoma de Cataluña y se están replicando las políticas actuales de Nueva York en los estados de Nueva Jersey y Connecticut. ¿Y por qué es peculiar el caso de Nueva York? Bien, nos encontramos que existe un conocimiento profundo del problema del cambio climático, también por el legado de la era Obama. Es una ciudad multicultural, viene gente de todo el mundo, gente muy impregnada de la cultura de protección contra el cambio climático y contra las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el año 2012 se produce un fenómeno inusual. No quiere decir que sea un resultado del cambio climático, pero sí, evidentemente, pone en guardia a la sociedad, que fue el huracán Sandy. Esto genera una conciencia colectiva que también es asumida por los poderes públicos mediante estrategias de aplicación de nuevas normas en el que la ciencia climática entra a formar parte directa y muy claramente en las decisiones. El huracán Sandy dejó unos daños inmensos, aún hoy se están reparando, y lo que permitió, como se ha reconocido en la literatura científica en estos últimos años, es que fue una oportunidad que la ciudad supo aprovechar. A partir de ese momento, lo que se hizo fue una gran llamada a la acción para intervenir y desarrollar una estrategia general de adaptación para la ciudad. Si observamos en la imagen de la izquierda, vemos que la mancha de inundación producida por el huracán es muy superior a la imagen de la derecha, sobre todo en el sector sur de la ciudad. Las áreas inundables de la derecha estaban establecidas en el año 83 por la Agencia de Gestión de Emergencias Federal. Como podéis ver, en el año 83 ni se contaba con el cambio climático, ni mucho menos, ¿no? Ni aún hoy todavía se cuenta, porque estas manchas de inundación están siendo revisadas. Y la planificación urbanística en todas las ciudades de Estados Unidos, en las zonas costeras, se apoya en estos mapas que genera esta unidad de emergencias. Bien, antes del huracán Sandy, la ciudad había desarrollado una unidad de cambio climático donde ya se reconocía dentro de sus normativas los impactos que iba a haber a partir de la subida del nivel del mar o de las islas de calor. Posteriormente, del huracán Sandy se creó la Oficina Específica de Resiliencia y en ambos casos, tanto en la era anterior al huracán como actualmente, las políticas siempre se han centrado en generar dos aspectos fundamentales, que es aumentar el conocimiento para la gestión del riesgo, conocimiento que no es solo de la administración, sino también de los ciudadanos, y centrar una política específica de planificación frente a la adaptación. En el caso del conocimiento y gestión del riesgo, pues se han enseñado las escuelas, se han hecho grupos comunitarios para enfrentarse a los problemas del cambio climático, facilitar que, por ejemplo, la gente pueda en las horas de calor acercarse a las iglesias, y se ha hecho una especie de church friendlies, donde puedas tener aire acondicionado, como ha pasado, como comentó antes la compañera de Barcelona. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en los aspectos de planificación. Partimos en el año 2007 y en el 2011 con un documento de referencia que es Plan Your City. Ese documento incorpora en sus dos variantes, tanto en la revisión del 2011 como en la anterior,
estrategias específicas de adaptación, pero sin embargo este documento no contemplaba escenarios de cambio climático muy claros, no estaban bien definidos. Posteriormente, en 2015, después del huracán Sandy, sí se incorporó los escenarios climáticos a partir de información relevante, ¿no? One New York es una estrategia bajo una política demócrata que no es muy diferente a las políticas republicanas del alcalde neoyorquino anterior. Para que lo entendamos, siguen una misma línea de trabajo, y es incorporar la adaptación del cambio climático en sus políticas. Para ello, ¿qué se ha realizado? Pues, en primer lugar, se ha creado una oficina de cambio climático, generando un panel para la ciudad específico, con análisis muy robustos sobre el cambio climático a futuro y conociendo la incertidumbre de cada una de estas predicciones. El primero se ha hecho en 2015, con una predicción a 2080, y el reciente que se ha presentado hace unos meses, de 2019, con predicciones a 2100. Los Hazard Mitigation Plan que comentaba Marta antes, son un documento de obligado cumplimiento por todos los municipios de Estados Unidos. Sin embargo, no tenían obligación de incorporar la variable del cambio climático en sus proyecciones. Actualmente eso se ha modificado y Nueva York está desarrollando su nuevo plan de mitigación en el que incorpora esta variable. Existen numerosos programas, planes, normativas específicos relacionados con el cambio climático que no voy a entrar, pero sí me quedo con el último, el Flood Resiliency Zoning Text Amendment, que es una modificación de la normativa zonal que tiene la ciudad para las áreas inundables por subida del nivel del mar. Y esto está en relación con la cartografía que establece la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, FEMA. FEMA es un todopoderoso administrativo del central que establece una cartografía en función de la exposición al riesgo en las zonas costeras. Establece 4 zonas concretamente. En función de su exposición, los propietarios del suelo tienen que adquirir un seguro frente a eventos climatológicos extremos. El propietario, si quiere edificar o tiene una edificación ya construida, tendrá que armarse de ese seguro para hacer frente a los posibles impactos. Obviamente, pues, como comprenderán, esos seguros no son baratos y afectan a una población muy importante cuando prácticamente el 60% de la población de Estados Unidos vive en las costas. FEMA, por ejemplo, he traído el ejemplo de Rockaway Beach, que está al sur de Brooklyn, tiene ahora mismo cartografiado el plano superior, donde la franja gris no tiene obligación de contratar un seguro. Con la actualización en función de las perspectivas climáticas a 2100, ese plano va a variar por completamente, está en fase de redacción y todos los propietarios que antiguamente no tenían que hacer ningún tipo de gestión van a tener que contratar un seguro contra inundaciones. Imagínense el impacto económico que supone esta medida. Para entender esto, en la normativa de Nueva York se encuentra en un vacío legal ahora mismo, pues los cambios normativos que se han desarrollado no cubren, me vas a tener que dejar un poquito más, no cubren con garantías los problemas de exposición que tienen las comunidades ribereñas en costas y han tenido que ir cambiando y mejorando esa normativa a medida de que se ha ido observando los problemas de gestión que ha producido los cambios en la legislación. Actualmente se está elaborando el último de 2019, Zoning for Coastal Flood Resiliency, específico para la subida del nivel del mar. Esta lo que ha hecho ha sido asumir la incertidumbre climática en función de los estudios que se han hecho de subida del nivel del mar y aprobar un sistema de zonificación que es diferente al nuestro. Nosotros tenemos clasificación del suelo y calificación de usos, es un sistema muy diferente, ellos establecen una zonificación por uso, entonces eso desaparece y se convierte en una zonificación climática por subida del nivel del mar, afectando a la franja azul y morada, como ven ahí, con un total de unas 800.000 personas y 120.000 edificios.
¿Y cuáles son las estrategias fundamentales? Son dos. Uno es la recuperación del frente litoral mediante estrategias blandas, generalmente, en sectores portuarios que estén en desuso, pues intentar recuperarlos al máximo para aumentar la resiliencia costera. Y fundamentalmente una medida muy drástica en los sectores inundables, que es quitar el uso, prohibir el uso habitacional de las plantas bajas. Además, esta zonificación establece unas modificaciones de las ordenanzas en las que, claro, para que los propietarios puedan obtener primas de riego baratas, tienen que intentar exponer lo menos posible su edificación. Entonces, tienen que modificar la normativa urbanística para que la ordenanza urbanística en cuanto a volumetría, retranqueos, etc. Entonces, por ejemplo, aquí, de la 2013, que obligaba a que el propietario tuviera que subir en altura con su misma volumetría, pasa a una flexibilidad de la norma y permite diferentes retranqueos, reduciendo las distancias con los vecinos, etc. O, por ejemplo, los sectores comerciales que están establecidos por la zonificación zonal solo en planta baja, pueden ubicarse también en planta primera para reducir el impacto en sus comercios. En cuanto a las edificabilidades, obviamente el propietario del suelo en planta baja se ve perjudicado. Entonces se hace una modificación de la carga impositiva y se permite que solo compute la edificabilidad de los 9 primeros metros de la fachada. Estoy poniendo algunos ejemplos. En cuanto a las infraestructuras del edificio, los equipamientos, por ejemplo, eléctricos o de ascensores, etcétera, de equipos hidráulicos, que la norma de 2013 permitía ubicarse en cubierta, a veces no era posible, entonces la ciudad no podía garantizar su adaptación al cambio. Se permite incluso ahora, dentro de la propia parcela, crear un edificio anexo donde las instalaciones, los equipamientos se puedan reubicar. O en los edificios industriales, crear altillos para que su actividad económica no se vea mermada en caso de inundación. Bueno, en resumen, esto se está ya acometiendo desde hace varios años y con los cambios normativos va a implementarse mucho más. Los propietarios del suelo están elevando sus viviendas sin perder la capacidad de ejecutarla en función de sus edificabilidades y condiciones normativas. Y fundamentalmente lo que conseguimos con ello es que los propietarios del suelo puedan contratar estas pólizas de seguro a precios razonables. Y en los edificios también está sucediendo lo mismo. Esto es un edificio en Red Hook, un barrio muy castigado durante el huracán, que en su promoción actual lo que se ha hecho ha sido elevarlo 2 metros de la línea base de calle. Esa pérdida de edificabilidad se le compensa a mayor altura y así vamos solventando diversos problemas que se van apareciendo en la lectura de la norma, que es, como saben ustedes, bastante compleja. Y finalmente, para concluir, lo que queríamos traer aquí era que hay que tener en cuenta que Nueva York ha apostado por una relación clara entre la ciencia climática y las decisiones políticas, con una potente inversión en conocer cuáles van a ser las proyecciones de clima futuro para tener una toma de decisiones robusta. Para ello hay que asumir la incertidumbre, es inevitable. Tenemos que entender que las decisiones que se están tomando puede ser que sean exageradas, pero es que hay que tomarlas por precaución. Y las decisiones se han tomado en 2 ámbitos, la protección social, en el ámbito de la resiliencia urbana, y en la modificación de las normativas para garantizar que la ciudad se recupere frente a un evento puntual de inundaciones. Nada más.